Muy bien, iniciamos entonces con la resolución de la actividad evaluativa del criterio 1. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto, una actividad vacía. Voy a llamar en este caso a mi proyecto resolución F criterio 1. Bien, esperamos a que se construya el proyecto. Muy bien. Empezamos con nuestra primera actividad, la actividad principal. Debemos que cumplir los siguientes requisitos. Diseñar esta interfaz. No podemos usar Control Layout. Los botones deben tener este orden. Tiene que haber un edit text en la parte superior, un funcionamiento parecido al de una calculadora. El botón C tiene que limpiar el edit text. El botón más tiene que limpiar el edit text, igual dar el número a una variable para sumarlo. El botón menos, limpiar el edit text, guardar un número y prepararse para restar. El botón igual pues tiene que calcular la operación suma o resta con los valores que se han guardado. Bien, ¿cómo empezamos a resolver entonces? Bueno, vamos con la interfaz, que es lo primero que vamos a empezar a realizar. La interfaz de la actividad principal. No podemos resolverlo con Free Layout, así es que hay múltiples formas de hacerlo. Quizás la más sencilla sea utilizar simplemente Linear Layout, es lo que voy a hacer. Reemplazar el Control Layout por un Linear Layout. Quitamos el Text View. Muy bien. Bueno, recordemos cómo tiene que ser nuestra interfaz. Un edit text y los botones. Entonces el primer componente que vamos a agregar va a ser el edit text. Edit text. El ancho. Quiero que el ancho abarque todo el espacio disponible con match parent, y la altura se limita al contenido con wrap contents. Antes que nada, en este primer linear layout voy a organizar todos los componentes de forma vertical. La orientación entonces va a ser vertical. Tengo mi edit text, le voy a dar su identificador, le voy a asignar edit text entrada. Bien, algunos detalles que podemos gestionar. A ver, vemos acá que hay un espaciado en la parte superior y la parte inferior. Lo agregamos con un margin vertical arriba abajo. Le voy a dar 15 dp. Bueno, estos detalles son personales de cada uno. Cada uno puede hacer el diseño como lo vea conveniente. Yo voy a darle estos detalles para que quede un poquito mejor. Le voy a dar un hint ahí para darle un efecto de calculadora para que aparezca un número 0 ahí. Luego vemos que el 0 está alineado a la derecha, entonces cambiamos la alineación del texto con text alignment, que va a ser al final de la vista, view end. Ahí lo tenemos. Solamente se pueden recibir números, así es que voy a cambiar input type a number, y con eso pues tengo mi edit text. Recordemos que dijimos acá, bueno, acá incluso la advertencia me lo dice, no podemos utilizar hardcoded string, tenemos que utilizar sí o sí los recursos del archivo string XML, así es que aprovechamos y vamos a llenar este archivo. Bien, nombre de la aplicación voy a cambiarlo a resolución evaluación criterio 1.
Vamos a necesitar bastantes números, así es que voy a crear para cada uno de ellos, por ejemplo para el número 0, el dígito del 0, y vamos a hacer lo mismo con los diferentes dígitos. 1, que los vamos a ir utilizando, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El 9. Bien, vamos a ir utilizando entonces, en vez de poner acá el 0, voy a poner arroba string número 0. Y esa es la correcta forma de construir un edit text. Bien, acá está mi edit text entonces. Luego tenemos los botones. Si estoy usando linear layout, a ver, imaginemos que todo esto es el contenedor de linear layout. Todo esto tiene una orientación vertical. Bueno, puedo combinar con acá diferentes linear layouts, pero que cada uno tenga un sentido horizontal. Y en algún momento les dije, con linear layout se puede construir absolutamente todo, tomando en cuenta los criterios de diseño más óptimos y la mejor forma de distribuirlos. Entonces voy a optar acá por un linear layout que tenga como ancho todo el espacio disponible con match parent, pero la altura se vea limitada por los componentes. A ver, vamos a construir entonces acá algunos botones. Botón, a ver, el ancho, le daremos el wrap content va a ser muy pequeño, así es que le daremos un poquito más de espacio, 100 dp. Le voy a dar 100 dp. Vemos que está muy pegadito, así es que le voy a dar un espaciado a la izquierda y a la derecha con margen horizontal que sea igual a 10 dp, así, un poquito más despaciado. El texto va a ser número 1, el texto. A ver, ahí tengo el primer botón. Voy a copiar para los siguientes botones en esa fila que tendrían que ser el 4 y el 7. Entonces copiamos ahí. Este va a ser número 4 y este va a ser número 7. Número 4, número 7. Muy bien. Especificaremos mejor acá. Aunque por defecto es horizontal, siempre es bueno aclarar que su orientación va a ser horizontal. Centraremos los botones con Gravity. Ahí está todo centrado. Bien, tendría ya la primera fila de botones. Y bueno, siguiendo este diseño, pues si yo agarro todo este layout y lo pego ahí, pues ya lo tengo prácticamente a la segunda fila del diseño. Está un poco pegadito. A ver, voy a agregar una propiedad más acá para que no esté pegadito. Voy a agregar un margen, pero solamente en la parte inferior. Le daremos 15 dp. Ahora sí voy a volver a copiar, pegar. Ahora sí, un espaciado mucho más lógico. Y la siguiente fila pues tiene como miembros al 2, al 5 y al 8. Entonces cambiamos acá.
2, 5 y 8. 2, 5 y 8. Uno, 4, 7, 2, 5, 8. Nos queda una fila más. Todo se mantiene igual y los últimos elementos serán el 3, 6 y 9. No tenemos el 0. Así es que me quedo con el 3, el 6 y el 9 en mi diseño. Y ahí tenemos el pad de números ya diseñado. Bien, ¿qué nos queda después? Nos queda una fila, pero vertical de botones, y pues se hace ya bastante lógico qué orientación que layout utilizar. Entonces debajo voy a crear otro linear layout que tenga este sentido y que tenga esta orientación. Entonces creamos acá abajo nuestro último layout, linear layout. Linear layout que tenga como ancho todo el espacio disponible y como altura se ajuste al contenido con wrap content. Especificamos la orientación como vertical. Ahí está. Botones acá. Creamos un botón. Son botones mucho más chiquititos, así es que su anchura va a ser más pequeña, 50 dp. Está a la mitad, su altura limitada al contenido. Bueno, tiene que estar alineado a la derecha, eso no lo puedo hacer en el botón. Lo voy a hacer acá arriba en el layout con gravity y lo alineamos a la derecha. Ahora sí. No quiero que esté muy pegadito el borde del botón, entonces acá le vamos a dar un margen, margin end al final, 10 dp. Ahí está. Basta que no esté pegado al borde. Bueno, nos faltó el texto. Bueno, vamos a agregar también los textos al string XML. Sería una C, un más, un menos y un igual. Entonces vamos a agregar acá la suma con un más, la resta con un menos, el limpiar, también está limpiar con C y el símbolo del igual. Más menos C igual. Entonces acá voy a poner, primero viene limpiar, entonces uso ese string. Luego tenemos a la suma. Bueno, prácticamente es el mismo botón. Suma. Luego tenemos resta. Suma, resta y finalmente el igual. Muy bien. Hasta acá voy a hacer la prueba. A ver cómo va resultando la aplicación. No se olviden del Gradle. Bien, ahí tenemos a la aplicación resultante. Nos toca darle la funcionalidad.
Bien, pueden utilizar todas las herramientas que hemos visto. A ver, voy a aprovechar que estoy en el build Gradle y voy a agregar el IDE para el enlazado directo con Kotlin Android Extensions. Muy bien. Bueno, los botones. Esos botones tienen que tener una funcionalidad bastante sencilla, que es concatenar el dígito presionado directamente a edit text. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diferentes formas de hacerlo. Podemos enlazar la función acá para cada botón, pero tendríamos que hacer en ese caso 9 controladores y prácticamente la función es la misma. Entonces vamos a hacerlo más interesante. Así es que vamos a utilizar acá una técnica que vimos en alguna otra clase, que es directamente agregarle el onClick con la función dígito y le vamos a agregar el tag con el mismo valor del 9. Vamos a agregar esto a todos los botones. A ver, el segundo botón acá tiene el 4, entonces le voy a agregar onClick, la función dígito, y le voy a agregar un tag para diferenciarlo que sea igual a su valor. En este caso, para este botón es número 4, 7 acá, onClick, dígito, y su tag 7. onClick, dígito, y su tag número, en este caso es el 2. Sí, está bien, es el 2. Acá viene el 5, onClick, dígito, y su tag el 5. El onClick, la función es dígito, y su tag acá va a ser el número 8. onClick, dígito, y su tag número 3. Nos quedan 2 botones más. Eh, 6. Y finalmente para el 9. 9 y el onClick con dígito. Bien, voy a la actividad principal y vamos a crear la función dígito con la variable view. Diferentes formas de hacerlo acá. Bueno, vamos a ver, podemos enlazarlo de forma directa para no tener que utilizar una variable. Importo Kotlin X, Android Synthetic, main y el activity main. De acá importo todo. Y bueno, esto es bastante sencillo con la ayuda de la propiedad tag. Si es que va al dígito, yo puedo de tipo string, yo puedo capturar
de la vista que estoy invocando su tag y convertirlo a cadena. Ahí está. Entonces esta variable, al ser directamente una cadena, yo tranquilamente puedo enlazar con editTextEntrada.text.append para no borrar el contenido, sino simplemente agregar al final, y acá pues que vaya el dígito en cuestión. Bien, vamos a probar nuestra función. Ahí está, sí. Vamos a hacer los cambios. Ya la aplicación. Ahí está. Presiono un botón de dígito y el valor pues se va agregando de forma extra al edit text. Muy bien. El siguiente paso, ¿cuál será? Hay que darle funcionalidad. A estos botones restantes. El primer botón, limpiar. Bueno, en este caso creo que no tiene mucho sentido ya compartir funciones. Así es que vamos a darle diferente funcionalidad. Entonces digo acá, en un clic, vas a irte a la función limpiar. Entonces puedo desarrollar acá abajo la función limpiar. Con limpiar view de esa forma. El que tiene que hacer limpiar, pues simplemente tiene que precisamente limpiar el edit text. Así es que esto va a ser fácil. Edit text entrada punto text. Puedo limpiar directamente con la función clear. Bastante sencillo. Más el botón del más, pues es la siguiente parada. Y acá se viene un poquito interesante la lógica de nuestro problema, porque tenemos dos botones y tenemos una acción que cumplir. Entonces, voy a utilizar dos variables bandera de tipo booleano que van a definir si es que se suma o si es que se resta. Estas funciones van a estar aquí por encima para que sean accesibles en todas las funciones. De tipo privado, var sumar, de tipo boolean, igual a false. Y otra variable, restar, de tipo boolean, igual a false. Creo acá una variable n para guardar el número, como voy a hacer una operación aritmética de tipo entero, inicializada en 0. Bien, entonces desarrollamos una función acá que se llame sumar. On clic igual a sumar, y de acá debajo sumar con la vista pasada por parámetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en sumar? Bueno, sumar implica que la operación guardada sea sumar, así es que sumar va a ser igual a true, a verdadero. Si es que se ha apretado otra operación, esa otra operación tiene que anularse, o sea que restar, sea cual sea su valor, ahora tiene que ser igual a false. ¿Por qué? Porque solamente voy a sumar. Entonces, el valor que está en el edit text yo tengo que capturarlo. Kotlin es muy parecido a Java, de hecho es un Java mucho más fácil. Entonces se utilizan las mismas formas de programación. ¿Cómo se convierte una cadena a un entero en Java? Se invoca la clase integer y a la función parseInt, y acá pues se convierte la cadena. ¿De dónde viene la cadena? Viene del edit text entrada, su texto convertido a cadena. Entonces acá voy a tener guardado el número, y una vez hecho eso pues vamos a limpiar el edit text con la misma función de limpiar, que vendría a ser edit text entrada text.clear. Así. Esa va a ser sumar.
Eso simplemente va a guardar el número y va a activar la función sumar. El enunciado nos dice que al presionar el botón igual, ahí es donde debemos calcular la operación. Bueno, entonces para llegar a la función igual, también implementaremos la función de resta. ¿Cómo va a ser la función de resta? La función de acá, para este botón, on click, restar. On click, restar. On restar, la vista. En este caso, si es que fuese restar, entonces sumar va a ser igual a false, restar va a ser igual a true. Y hacemos prácticamente lo mismo, que es capturar el número y limpiar el edit text. Bien, tenemos ahora la función igual. Entonces acá le vamos a dar un on click, calcular resultado, le voy a llamar a mi función, calcular resultado, la vista, y aquí vamos a calcular nuestro resultado. Bueno, entonces para calcular el resultado necesitamos capturar el número que esté presente. Me voy a declarar otra variable que se llame n2, donde voy a convertir a entero integer parseInt, que voy a convertir lo que esté en edit text entrada. Obtengo su texto y su toString. Ya lo tengo como número. Me creo otra variable resultado igual a 0. Definiremos que va a ser de tipo entero. Bueno, acá también podemos definir. No es tan importante, pero es a veces una buena práctica hacerlo. Ahora, ¿qué operación vamos a calcular? Bueno, sí, sumar es verdadero. ¿Qué es lo que hago? Pues resultado va a ser igual al valor n guardado más el valor que acabo de capturar. Caso contrario, con un control también, si es que restar es verdadero, lo que voy a hacer es calcular n es igual a n menos 2. Aquí podría poner un else con un control. Puedo usar el log.i para cerrar correctamente. Utilizo un tag info. Y acá puedo decir operación no elegida. Si quieren pueden poner un toast también acá. Toast.makeText. Vamos con el contexto, el mensaje no elegida, la duración y punto show. Ahí está. Entonces, una vez que el resultado ha sido asignado, no puedo hacerlo acá al final porque puede ser que no se haya ejecutado al entrar este else. Entonces, al momento de sumar, puedo decir entrada.setText, asigno el valor de resultado convertido a cadena. Lo mismo en el caso de la resta. Ahí está. Bien, vamos a verificar. C para borrar. También funciona. Más. Igual. Ahí está la suma. Limpiamos.
865, aprieto la resta, 5, 8, igual, está bien la resta, limpiamos, a ver algunos controles, por ejemplo 9, igual, vemos el logcat, nos faltó resetear acá las variables, acá, una vez que se ha sumado, y se ha calculado el resultado, entonces tenemos que poner tanto sumor a false y restar a false, una vez que se ha calculado de forma correcta. Así. Vamos a controlar. Ahora sí, digamos 56 igual. No escogí una operación. Ahora sí, más 1 igual 57 menos 5, 52. Perfecto. Con eso cumplimos entonces la primera parte de esta actividad. No hemos usado control ayud. Hemos dado funcionalidad a los botones numéricos, funcionalidad a los diferentes botones de operaciones, limpiar, sumar, restar y calcular la operación. Seguimos avanzando. Y bueno, ahora tenemos que agregar dos actividades y un menú de opciones para abrir esas dos actividades. Bueno, vamos a empezar agregando las dos actividades, pregunta 2 y autor. Clic derecho, New, Activity, Empty Activity. La actividad se va a llamar pregunta 2, Activity. Tenemos ya en la interfaz y el controlador. La segunda actividad debe llamarse autor. Entonces otra vez creamos New Activity, Empty Activity, Autor, Activity. Y le damos a Finish. Tenemos que tener además, dice, un menú de opciones con dos opciones. Y esas son precisamente las mismas que las actividades que acabamos de crear. Una de ellas debe abrir la actividad pregunta 2 y la otra de ellas debe abrir la actividad autor. La particularidad está que en la segunda tenemos que pasar por parámetro el nombre completo a esa actividad. Bueno, vamos con pregunta 2. Pregunta 2. Pero tenemos que crear primero nuestro menú de opciones. En la carpeta de recursos creamos un nuevo Resource File. Se va a llamar menú de opciones. Menú de opciones es de tipo menú. Entonces, al ser de tipo menú, se va a guardar en el directorio menú en la carpeta de recursos. Ahí está. Modo código. ¿Cómo va a ser nuestro menú de opciones? Agrego un nuevo ítem. El primer elemento va a tener como identificador men de menú pregunta 2. Su título tenemos que obtenerlo del string, así es que vamos a crearlo acá. String name, le voy a llamar texto pregunta 2. Aquí viene el contenido, pregunta 2. Y también para el otro menú, texto, autor, pregunta 2 y autor. Menú de opciones, título acá, texto pregunta 2. Ahí está. El otro ítem, a ver, order, que aparezca en primer lugar. Ahí está. Otro ítem de menú, identificador, men de menú, menú autor,
el título va a ser igual a texto autor y su ordering category va a ser el número 2. Ahí tengo el menú de opciones y vamos a incluirlo a nuestro main activity. Main activity. Y vamos a hacerlo acá arriba, donde están los override. No tiene relevancia respecto al funcionamiento, no, simplemente para ordenar dónde están los override y dónde están las funciones para las interfaces. Vamos a crear el menú, así es que hago un override a onCreate options menu. OnCreate options menu. Creo una variable para inflar el menú. Inf lo voy a llamar tipo menú inflator. Va a ser igual al menú inflator de esta vista. Con esa variable invoco inflate para inflar el menú, que está guardado en r.menú.menú de opciones. ¿De qué tipo? De tipo menú. Cumplido todo ello, retornamos true. Vamos a ver si se carga el menú. Aquí está el menú de opciones, pregunta 2 y autor. Bueno, vamos a darle funcionalidad a esos elementos. Otro override, que en este caso va a ser onOptions item selected. Bueno, vamos a hacer un select acá con when, return when, dependiendo del ítem seleccionado. Lo obtenemos con el parámetro que estamos recibiendo, item.itemID, y seleccionamos por identificador. Tenemos dos opciones: R, de la clase R, los identificadores, menú pregunta 2, función lambda, abro cierro llave. Otra opción, clase R.identificadores.menú autor, función lambda, abro cierro llave. Y finalmente un else acá, que simplemente va a retornar true y no va a hacer nada. Bien, completamos esa base y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Dice tiene que abrir dos actividades. Si son actividades que nosotros vamos a controlar, entonces estas actividades tienen que abrirse a partir de un intento explícito. Entonces vamos a crear intentos explícitos. Para la pregunta 2, val y de intento, creo un nuevo intent. El contexto de la aplicación, el primer parámetro, y el segundo parámetro, la clase que va a controlar esta actividad, que es pregunta 2 activity, 4 puntos class.java. En esta pregunta 2, en esta actividad pregunta 2, solamente se debe abrir, no hay ningún parámetro, así es que directamente invoco acá a start activity con el intento pasado como parámetro. Ahí está. Menú autor, bueno, no me ocupo todavía de menú autor, solo me ocupo de esta pregunta ahora. Pasamos entonces a la actividad pregunta 2. Bien, vamos probando siempre. A ver, un error acá. Acá dice se esperaba la función lambda. ¿Correcto? Función lambda. Abro pregunta 2. Ahí está, pregunta 2, que pues por ahora no tiene nada. Me concentro entonces en la actividad pregunta 2. ¿Qué me dice respecto al diseño? Respecto al diseño, no puedes usar Control Layout. Hay un edit text en la parte superior. En calcular, genera los n términos definidos acá para la serie de Fibonacci. Todos estos elementos los va a cargar en un
list view desplazable. Bien, podemos seguir todos los elementos que hemos ido avanzando. En principio, a ver, voy a cambiar de layout y voy a usar el relative layout para no hacerlo tan repetitivo. Voy a usar el relative layout para mi diseño. ¿Qué es lo primero que tengo? Lo primero que tengo es un edit text. Ancho, que se ajusta al contenido. Altura, ancho, que se ajusta a todo el espacio disponible. Y altura al contenido. Lo primero es el identificador. Et de edit text. Ya usado de entrada, voy a usar ahora un número. Edit text número. Voy a poner un hint ahí, simplemente con un número 0. Estamos reutilizando los strings. A ver, la alineación, ¿cómo va? No, la alineación está al lado izquierdo, así es que no hay problema, no la tenemos que cambiar. Y solamente tiene que recibir números. Ahí está el edit text. Luego debajo tenemos un botón. Bien, vamos con el botón. Botón. Su ancho, que se ajusta al contenido, y su altura también al contenido. Su identificador va a ser btn. btn calcular. btn calcular. Su texto, bueno, tiene que tener un texto acá. Voy a poner acá abajo string name texto _ calcular, así. Aquí está texto calcular. A ver, hasta ahí. Bueno, en el relative layout se sobreponen los elementos, así es que vamos con los elementos propios de diseño. ¿Cuáles serían? Tiene que relacionarse con otro elemento de la vista. Solamente tengo ahí el edit text y tengo el controlador principal. Lo voy a poner debajo del edit text aquí. Así que acá invoco a layout below. Layout debajo significa debajo de el número. Ahora sí, quiero llevarlo a la derecha. Entonces vamos a alinearlo a la derecha. ¿Cuál es el contenedor más apropiado para las alineaciones? Siempre es el contenedor padre. Entonces acá abajo invoco a align layout align parent end, ahí está, en true. Eso lo lleva al lado derecho. Bien, luego tenemos nuestro list view. Luego debemos tener el list view, que es donde se va a mostrar acá la serie de Fibonacci. ¿Cómo trabajamos el list view? List view, el ancho, match parent, la altura, wrap content, acá el identificador de lista, view, Fibonacci. Ahí está. ¿Dónde va a estar esta lista? Tiene que estar en algún lugar. Bueno, lo más fácil es un layout below, debajo del elemento que va a estar, que es el botón btn calcular. Y ahí se ubica en el lugar al que corresponde. Tenemos entonces la interfaz. Esa va a ser nuestra interfaz. Parece que está muy pegadita. Vamos a agregarle un pequeño margen. El edit text quiero que tenga un margen a lo largo del eje vertical de 10 dp. Ahí está, así no queda pegadito. El botón calcular lo propio. Quiero que tenga un margen a lo largo del eje vertical de unos 10 dp. Bueno, el list view no importa porque se va a ir desplazando, así es que lo vamos a dejar ahí. Tenemos el edit text, tenemos el button y tenemos el list view. ¿Cómo va la funcionalidad acá?
Bueno, tenemos que leer un dato del edit text número. Y al presionar el botón calcular hay que calcular la serie de Fibonacci. Entonces vamos a agregarle acá un clic. Un clic que se llame calcular. Calcular serie. Calcular serie para diferenciarlo del otro calcular que tenemos en la actividad 1. Y nos vamos a su controlador. Pregunta 2 activity. Función calcular serie. Calcular serie. View. Bien, vamos a extraer los n términos de la serie. Una variable n de tipo int va a ser igual integer.parseInt. A ver, enlazaremos acá antes que nada para no tener que crear variables. Import kotlinx.android.synthetic.main. En este caso es todo lo de activity preguntados. Entonces de acá directamente enlazo con edit text número. Es edit text número, sí. Punto el texto que tiene punto toString. Ahora necesitamos generar la serie. Pues ¿cómo vamos a generar la serie? El algoritmo es bastante sencillo. Necesitamos dos variables. Para la serie, supongamos que parte de T1 igual a 0 y parte de T2 igual a 0. T1 y T2 igual a 0. Estos son los dos, estos son los dos primeros elementos de la serie. Los dos primeros elementos de la serie. Entonces, no tengo que imprimirlos por pantalla, no. Tengo que mostrarlos en ListView. Y si recordamos cómo funciona el ListView se enlaza por medio de un adapter, el cual puede ser un arreglo de elementos, y este se carga en un ítem de la serie. Entonces, a ver, vamos a preparar nuestro ListView antes que nada. Vamos a dejar esto pendiente ahí. Por el momento lo vamos a dejar pendiente. En la UT voy a crear un nuevo ítem para el ListView de acá. Recordemos que el ListView necesita un ítem para cargarse acá. Entonces en la UT, clic derecho, New, la UT Resource File, le voy a llamar ítem-Fibonacci. Ítem Fibonacci. El elemento raíz simplemente va a ser un text view, nada más, un text view, y le doy OK. Nuevo código, ahí es el text view, match parent, algunos elementos de diseño. Le vamos a poner un relleno de 15 dp, vamos a subirle un poquito el tamaño de letra. En el text size vamos a dar 18 SPs, negrilla con text style, negrilla, y su identificador. Text view, número Fibonacci. Tenemos ya entonces nuestro ítem para la serie. Volvemos acá. Necesitamos un array. Todo tiene que estar dentro de un array. Así es que acá me voy a crear un array que se llama serie. Los arrays son mucho más amplios en Kotlin. Ofrecen muchas más cosas de lo que ofrece Java. Así es que, bueno, en Java está el array list. Acá tiene una extensión que es el mutable list, que permite cambiar y crecer en tiempo de ejecución. Y se puede crear a partir de un array list.
Entonces, acá van a ir todos los elementos de la serie. Y los primeros dos elementos son estos dos. Y agregar elementos a un mutable list en Kotlin es tan intuitivo que simplemente es como hacer una adición de este tipo. Esto me inserta a T1, a la raíz serie. Y esto me inserta a continuación T2, la raíz de la serie. Entonces, hago mi bucle desde una variable i que esté en el rango de 1 a n. Sencillo el bucle en Kotlin, de 1 a n. En su interior, pues me declaro una variable suma para calcular la suma de los elementos anteriores, el T1 y el T2. Lo concatenamos o lo agregamos al final del arreglo serie y hacemos la actualización siguiendo el clásico algoritmo de Fibonacci, que es que T1 sea igual a T2 y T2 pues sea igual a suma. Así tenemos el bucle, tenemos en el arreglo serie todos los elementos de la serie. Así es, me creo un adaptador para enlazar con ArrayAdapter enlazado con el elemento de vista, ítem Fibonacci y el arreglo que estamos creando. Ahí está. Bueno, hay que cargarlo al ListView. ListView Fibonacci.adapter va a ser igual al adaptador que acabo de crear. Creo que eso es todo, bastante sencillo. Vamos a hacer la prueba. Muy bien. Abrimos pregunta 2. Acá está. A ver, 5 términos. Calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué aparecen 7? Al primero revisemos si está bien. 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8. Sí, está bien. ¿Por qué me aparecen 7 en vez de 5? Bueno, la respuesta es bastante simple porque acá estamos agregando dos elementos ya preparados a la serie. Entonces, esos dos elementos que estamos ya agregando deberíamos restarlos. Entonces acá al momento de capturar el número le vamos a restar dos elementos. Muy bien. Abrimos pregunta 2. 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos a subir la apuesta, 10 elementos. Ahí están los 10 elementos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Quiero más, quiero 15 elementos. Ahí está. Y todo en una lista desplazable. Y con eso, revisamos si hemos cumplido. Calculamos la serie. Cargamos en la lista desplazable, sí. Con eso cumplida la actividad número 2. Nos queda una actividad más, que es la actividad autor. ¿En qué consiste la actividad autor? Bueno, la actividad autor, bastante sencilla. Simplemente tenemos que abrir y pasar por parámetro nuestro nombre completo para que esto se cargue acá. No podemos usar constraint layout. El nombre completo tiene que venir acá, en este text view, cargarse ahí. Tiene que haber otro text view con el nombre de la asignatura y tienen que importar este recurso para utilizarlo como imagen. Bien, vamos a ir entonces a la última actividad. La actividad autor. Vamos a partir de su diseño. No podemos utilizar el constraint layout, así es que nos vamos a ir a linear layout.
de los más sencillos. Match parent, quiero que su orientación sea vertical. Bien, necesito primero la imagen. ¿Cómo cargamos la imagen? Bueno, podemos obtener la imagen de donde nosotros queramos, sacar una captura, etc. A ver, yo tengo acá una imagen capturada que la voy a cargar. Ya les muestro la imagen. Ahí está. Esta es la imagen que tengo. Así es como la importamos. Simplemente agarro, arrastramos hasta la carpeta Drawable y le damos a Refactor. Ahí tenemos como recurso la imagen lista para ser utilizada. ¿Cómo la utilizamos? Control para mostrar imágenes. Un Image View. Image View cuyo ancho, a ver, le vamos a dar Wrap Content por ahora. El identificador no es tan relevante, pero Image View Logo no lo vamos a utilizar. De app de los recursos Drawable vamos a cargar la imagen. Cargo logo UPDS. Ahí está. Bien, algunos inconvenientes. Bueno, está muy grande. No voy a utilizar el asistente de acá de diseño. No, ¿cómo puedo reducir el tamaño? Modifiquemos acá el ancho y el alto. Le vamos a dar un valor fijo de 250 dp, tanto al ancho como al alto. ¿Sí? Un tamaño suficiente. Quiero que esté al centro. Así es que la Youth Gravity va a ser al center. Ahí está. Está muy pegado arriba. Le vamos a dar un margen. Margen arriba y abajo. Es decir, el vertical, acá está el margen vertical, de 25 dp. 25 dp. Muy bien. Luego tenemos que tener un text view donde va a ir nuestro nombre. Text view, ancho, todo el espacio de trabajo, altura, wrap content. Este sí necesita identificador. Text view, nombre, porque aquí vamos a cargar el nombre que pasemos por parámetro. Necesito un color. Puedo utilizar uno de los colores ya existentes o puedo crear mi propio color. Color, digamos, color evaluación. Pero ¿cómo le doy el color? Si es que me es más rápido, bueno, de hecho me es más rápido, agarrarme cualquier color de acá y utilizar el asistente de la paleta haciendo clic en el color acá para escogerlo. Digo, me es mucho más rápido que, no sé, abrir un servicio web y buscar ahí un picker de color para escoger y obtener el texto hexadecimal. A ver, voy a ir con este color. Ahí está. Color evaluación. Entonces, en el text view, acá le damos como background, color evaluación. Ahí está, color evaluación. Bueno, si se me es muy oscuro, pues a ver, vamos a ver cómo quedaría. Me voy a apoyar acá. A ver, uno ya existente, texto autor, me voy a apoyar ahí. Su text va a ser igual a texto autor. ¿Dónde está? Acá está texto autor. Es muy notable. Vamos a cambiar entonces
Lo vamos a poner al centro. Vamos a modificar su tamaño con unos 30 SPs. No creo que es mucho, 25 SPs. Ahí está. Y vamos a cambiar con el color. El blanco ya debe estar definido. Sí, white. Voy a usar blanco. Ahí está. Bien, esa va a ser la apariencia de mi text view. Esa es la apariencia de mi text view. ¿Qué más nos queda? Acá. Un texto que nos diga el nombre de la asignatura. Bien, voy a utilizar un string de acá. Texto asignatura. Asignatura. Nombre de la asignatura. Aplicaciones móviles 1. Ahí está. Entonces vengo acá con un text view. Ancho. Todo el espacio. Altura, wrap content. Igual quiero que se alinee al centro. Al centro. El texto. Texto asignatura. A ver qué podemos hacerle para mejorar el diseño. Vamos a darle un margen arriba. Un margen de 10 dp. Porque es muy pequeño, le subiremos a 40. Vamos con 50. 50 dp. Vamos a hacerlo más grande. El texto con text size. Digamos unos 20 cps. Y listo. Y creo que ese sería el diseño. Tal vez bajar un poquito más el autor. Vamos a darle un margen superior de unos 50 dp. Ahora sí, mucho mejor, 50 dp. No, nos olvidamos cargar. Sí, nos olvidamos cargar acá. Antes de verificar cómo vamos a cargar, necesitamos también otro intento. Muy parecido al anterior. Una variable i. Intent. Application context. En este caso la actividad va a ser author activity 4 puntos class.java. Le vamos a agregar parámetro extra y punto put extra nombre. Y acá tenemos que pasar nuestro nombre por parámetro. Ahí está. Y recién iniciar la actividad con el intento preparado. Y bueno, ya para ir cerrando, al iniciar author activity tenemos que recibir ese parámetro. Acá abajo leemos los datos obtenidos. Val nombre va a ser igual al intent punto get string extra, nombre del parámetro que es simplemente nombre, y bueno, a text view nombre vamos a importarlo. Vamos a hacerlo directamente acá. Fíjense que al hacer clic directamente me lo importa y es mucho más rápido. El text va a ser igual a, voy a enlazar de forma directa así, el nombre del estudiante. En este caso se llama nombre. Bien, creo que eso es todo. Vamos a hacer la prueba. Autor. Ahí está. Verificamos si hemos cumplido todos los ítems. No hemos usado control ayud.
Hemos recibido el nombre, hemos cargado en el text view y hemos mostrado en otro text view el nombre de la asignatura. Esta era la actividad más sencilla. Y bueno, con eso hemos resuelto nuestra actividad, bastante simple, bastante sencilla. Este es el código, este es el proyecto. Esto, bueno, también se les va a proporcionar para que puedan seguir practicando. Ahora, pues, ¿cómo entregábamos esto? A ver, vamos a ir a un explorador. Cerramos esto. Bien, acá he copiado el proyecto. Acá está. Es resolución F criterio 1, ese es el nombre del proyecto, pesa 28.4 megabytes. Entonces, para poder subirlo, ¿qué tenían que hacer? De la carpeta pp, el contenido de build, que es lo que más pesa, son 26 megas, borramos. Y pues ahora la carpeta simplemente pesa 2 megas, la comprimimos, zip universal, y ese es el archivo pues que tenían que subir, y este mismo archivo es el que se les va a proporcionar en la plataforma virtual para que ustedes puedan estudiarlo y ver cómo les ha ido a realizar una autoevaluación. Esa es entonces la resolución de nuestra actividad evaluativa del criterio 1 con todos los componentes que ya hemos visto. Bueno, cerramos nuestra unidad 1.5 con un elemento de la interfaz que podemos considerarlo como un híbrido, como un término intermedio entre la funcionalidad de las actividades y la funcionalidad específica de los intentos. Los fragments son pedazos de una actividad, son parte de una actividad que permiten un diseño completamente modular respecto a la aplicación. Nosotros estamos acostumbrados a, con la actividad y el intento, ahora vamos a mostrarlo así. Un segundito. Bien, nosotros estamos entonces acostumbrados a ver una actividad y a tener que cambiar toda la pantalla para transicionar de una actividad a otra con un intento. Bueno, ¿cuál sería el funcionamiento híbrido entre estos dos elementos? Imaginemos que tenemos entonces solamente una actividad. Bueno, vamos a ponerlo así. Tenemos una actividad. Pero bueno, tenemos elementos de la interfaz que pues queremos que se mantengan. Necesitamos que se mantengan. Diferentes elementos de la interfaz que los vamos a utilizar, pero hay un espacio donde nosotros pues vamos a ir modificando el contenido. Sería muy poco práctico tener que agarrar y para una siguiente interfaz tener que copiarlo todo y solamente hacer los cambios donde necesitamos. No. En estos casos podemos utilizar en este espacio que nosotros queremos modificar un fragmento. Entonces a este fragmento se le pueden aplicar diferentes transiciones para reemplazarlo
y cambiar simplemente los elementos que son necesarios. Esa es la idea tras un fragment. Un fragment encapsula la funcionalidad para que sea más fácil de reutilizar toda la actividad, todo el diseño, sin necesidad de crear otra actividad para reemplazar toda la interfaz. Eso es muy útil porque representa un término medio donde voy a cambiar el contenido, pero no voy a cambiar toda la actividad. Entonces simplifica la reutilización de todos los componentes, todo el diseño y también la misma lógica. Básicamente, el uso del fragment también está relacionado con la capacidad del dispositivo respecto a su tamaño, a su ancho, a su alto, y cómo este se puede organizar de mejor forma. Una actividad puede contener diferentes fragmentos. En este ejemplo, por acá tenemos un fragmento y acá tenemos otro fragmento. Y todo esto pertenece a una sola actividad. Entonces, entre fragmentos puede haber interacción, se puede actualizar entre fragmentos, y asimismo podemos tener, respecto al diseño, solamente mostrar ya sea un fragmento o ya sea otro fragmento, pero estos dos están dentro de la misma actividad. Solo que por términos de espacio acá, cuando estoy trabajando con este fragmento, solamente se muestra este fragmento. Cuando selecciono un elemento de acá, no se actualiza toda la actividad, sino solamente se actualiza este fragmento cargándose este otro fragmento ahí. Pero ambos fragmentos son de la misma actividad. Esa es la idea tras los fragmentos. Un mayor grado de modularidad, un mayor grado de reutilización y optimización de uso. Todos hemos utilizado fragmentos porque es muy práctico. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, en una tableta, un dispositivo con una pantalla más o menos grande, a veces tal vez han experimentado en la parte izquierda un menú de navegación y en la parte derecha pues un espacio de contenido de fragmentos. Cuando la misma aplicación la utilizamos en un dispositivo con una pantalla mucho más pequeña, este espacio se convierte en un menú más reducido y se mantiene el contenido principal a ese fragmento. Los fragmentos son de un solo cuadro, son un tipo de fragmento de un solo cuadro. Estos se utilizan para dispositivos de sujeción manual, como por ejemplo los dispositivos móviles, donde se tiene un fragmento como vista que se puede incluir dentro de otro layout. También tenemos los fragmentos de lista, que tienen una vista de lista especial, una lista desplazable, donde se puede cargar diferente contenido, tal cual como es un list view, por ejemplo. Los de transacción son los que se usan con transacción con otros fragmentos. Se puede mover un fragmento dentro de otro fragmento, una anidación de fragmentos. Más que ser tipos, son usos y aplicaciones que les damos a los fragments. Diferentes usos y aplicaciones de acuerdo a nuestras necesidades. Pero bueno, mucho mejor siempre aprenderemos mediante la práctica, así es que nos vamos a un ejemplo de fragmentos. Bien, vamos con nuestro Android Studio. Bien, voy a cerrar el proyecto actual. Creamos un nuevo proyecto, una actividad vacía. El nombre va a ser ejemplo-fragment. Ejemplo fragment. Le doy a Finish.
Ya solo esperamos un momento a que se termine de construir el proyecto. Antes que nada vamos a modificar el SDK del Gradle a la versión de Java 11. Bien. A ver, trabajamos con la actividad principal. La actividad principal, el objetivo que vamos a buscar lograr es esta actividad donde tenemos, esta es una sola actividad por si acaso, tenemos un espacio invisible donde están los contenedores de Fragment. Acá tenemos dos botones y la funcionalidad va a ser cuando se presione este botón se va a cargar el Fragment 1 y cuando se presione este botón pues se va a cargar el Fragment número 2. Simplemente vamos a hacer ese procedimiento. Centrándonos en el ejemplo, entonces dejamos de lado el constraint layout, usaremos el relative layout. Relative layout, borramos el contenido. Para cargar un fragment necesitamos un componente llamado Fragment Container View. Si abrimos la paleta de diseño, es de los más comunes, es este elemento de acá, Fragment Container View. Lo arrastro. En modo diseño no voy a poder hacerlo de forma directa porque me dice tú debes crear uno o más fragmentos en el código para poder utilizar este componente. Todavía no hemos creado los fragmentos, primero estamos en el diseño de la actividad principal, así es que no es buena idea hacerlo por este camino. Bien, nos centramos en el código entonces. Necesito importar de Android X de fragment, aquí está, .app.fragment container view. Width y height, los elementos más importantes. El ancho quiero que se empareje al espacio disponible y la altura le vamos a dar una altura fija. ¿Por qué no le doy match parent? Porque si le doy match parent pues va a ser un fragment a pantalla completa que va a abarcar toda la pantalla. Y si le doy wrap content, pues no va a haber prácticamente nada porque todavía no tengo ningún fragmento. Entonces debo darle algún espacio específico, reservarlo para que ahí se carguen los fragmentos. Le voy a dar 800 dp. Ahí está, como un tamaño, es un tamaño razonable. Ahí está. Vamos a darle el identificador. Es muy importante porque nos va a permitir realizar los cambios entre fragmentos. Este es el contenedor para los fragmentos y ese nombre le voy a dar, contenedor fragment. Ahí es donde voy a cargar los elementos. Bien, vamos con los botones. Ambos que se ajusten a su propio contenido con wrap content. Ambos. Identificador del primero. btn fragment 1 para cargar el primer fragmento. Relative layout, bueno, todo se superpone hasta que nosotros le demos las propiedades específicas. Bien, vamos a jugar con los colores. El color del botón con background tint es para los botones. Voy a utilizar el color por defecto secundario, que es SD. El texto fragment 1 le voy a dar, haciendo referencia de que esto va a cargar el fragment 1. Todo por diseño, creo que sí. Vamos a darle la posición. Lo voy a llevar abajo. Entonces lo alineo. Align a la parte inferior del padre. Parent button sería la propiedad. True. Ya está en la parte inferior. No quiero que esté tan pegado, le voy a dar un poco de margen. El margen abajo, unos 50 dp, y
margen desde la izquierda con margin start de 30 dps. Ahí, este es el botón 1. El segundo lo voy a copiar. Simplemente cambio algunos atributos. btn fragment 2. Vamos a cambiar el color. Secondary variant. Vamos a utilizar botón fragment 2. No me aparece. ¿Dónde está? Está por encima. Está superpuesto. En este caso, para que se me aparezca, lo voy a llevar al otro lado. Lo voy a alinear a la derecha con parent right. Ahí está. Y en vez de darle un margen al inicio, este va a ser un margen al final. Ends. 30 dps. Bien, tenemos ya los dos botones. Ese es modo código. Ahí está. El espacio del contenedor. Los dos botones. Muy bien. Hay un pequeño error acá. A ver. Está bien los botones. Me dice acá no hay nada. O sea, no es necesario que tenga dos tags. Simplemente debe tener uno. Lo corregimos. Bien, vámonos ahora con los fragments. Para los fragments, pues tenemos que crearlos. Venimos a app, clic derecho, new, tenemos el menú de fragments y creamos un fragment vacío, en el cual nosotros tenemos control absoluto del diseño. Tendremos también un fragment de lista, uno enlazado con view model, uno de pantalla completa, es más que todo en los juegos donde se utiliza pantalla completa. Para anuncios, muy común el fragment para anuncios, uno de login, una ventana modal, uno de desplazamiento o un fragment para configuración. En todas las opciones escogemos un fragment vacío. Le voy a dar el nombre fragment 1. Estos son los datos, le doy a finish. Y bueno, me crea bastante código. El código de un fragment sugerido por Kotlin está preparado para recibir datos ya como una plantilla y pasarlos acá con arguments, al igual que un intento, pasarlos directamente al contenido del fragment para aplicarlos. Si nosotros no vamos a utilizarlo, pues bueno, es mucho código que nos confunde, pues hay que borrarlo. Entonces el paso de argumentos no lo estamos utilizando, así es que lo voy a borrar. Comentario que no me interesa. Acá, para recibir las variables, no, solamente necesito esa función. Lo mismo acá, no necesito esto. En onCreateView, esta es la función verdadera que carga, que crea el fragmento con la interfaz. Esto es para los parámetros, no lo necesito. Y bueno, ese es el único código que necesito en el fragment. Ese es el único código básico. El único código básico. Al momento de crear y al momento de crear la vista, pues la relación con el elemento que lo ha invocado y cómo cargar su propia interfaz. Simplemente necesito eso. Bien, hacemos lo mismo con el segundo fragment. New fragment, que va a ser fragment 2. Fragment 2 y finish. Ahí está. Lo mismo, limpiaremos de código que no vamos a utilizar.
tenemos los dos fragments. Bien, no le vamos a dar mucha funcionalidad a la parte del controlador, simplemente vamos a esperar de que se cargue, y pues acá es como cargar otra actividad. Es bastante sencillo, no tenemos que hacer casi nada. Así es que nos centraremos simplemente en la interfaz para ver que realmente estamos cambiando. A ver, frame layout no es buena idea acá, porque frame layout va a intentar abarcar todo el espacio de la pantalla. Así es que sigo con el relative layout, de los más sencillos y prácticos. With height, match parent, no hay problema, porque en este caso está limitado al contenedor. Para diferenciar, acá le voy a dar un fondo a todo este segmento de interfaz con background. Y a ver, para el primer fragmento en el primer botón he utilizado color secondary. Voy a utilizar el mismo color acá para su fragmento, para que se pueda realizar una correcta diferenciación. Va a tener acá un text view, bueno, ancho alto está bien, with height, su texto. Este es el fragmento 1, ese va a ser el texto. Lo quiero centrar. Para centrar con relative layout, bastante sencillo, simplemente hago un center horizontal y un center vertical. Ahí está, vamos a subir un poco el tamaño. Le vamos a dar 30 dp. El ancho y el alto no es bueno que ocupe todo el espacio, solamente debe enfocarse en su contenido. Ahora sí, tamaño correcto, wrap content, y simplemente ese va a ser el fragmento 1. Bien, fragmento 2. Bueno, como no siempre debemos estar limitados a un solo tipo de contenedor, acá le voy a dejar el constraint layout, no el frame layout. El constraint layout es el que voy a utilizar acá. Mi text view, bueno, wrap content y wrap content. Aquí voy a poner como texto fragment 2. Vamos a cambiar el text size, 60 le vamos a dar, más grande, que se vea, que se note. A ver, cambiaremos el color. Text color, le vamos a dar un color que resalte, ese de ahí. El color de fondo, bueno, en el botón utilicé el secondary variant. Aquí está, secondary variant. Bien, en el constraint layout tenemos que crear las constraints. Nosotros hemos aprendido a ubicarlo ahí y luego utilizar el asistente, pero también es bueno que conozcamos qué opciones tenemos para crear condiciones manuales. Básicamente, respecto a la posición horizontal y vertical, tenemos este botón de acá que solamente se trabaja en modo diseño. Aquí está el botón, alineación, y bueno, puedo alinearlo de forma horizontal respecto al padre, centrarlo respecto al padre, y puedo alinearlo de forma vertical respecto al padre. Eso va a hacer que un elemento se centre. Solamente tengo un elemento, así es que solamente puedo hacerlo respecto al contenedor padre. Cuando tenemos más elementos, podemos usar estas asas de acá para ir anclando arriba o abajo de lo que corresponda.
Ese es entonces nuestro segundo fragmento. Tenemos el fragment 1 y tenemos el fragment número 2. Bien, ¿qué nos faltaría? Bueno, en nuestra actividad principal, ahí, necesitamos un fragment por defecto o un contenido por defecto que se cargue acá. No puede estar ahí solamente vacío. Por defecto tiene que haber un fragment que se cargue. Entonces, para ello, acá, en el fragment container view, voy a cambiar y voy a decir, voy a agregar esto acá, Android name. Esta es una propiedad específica de los fragments, y solamente puedo agregarle dos rutas de los fragments que tenemos, el fragment 1 y el fragment 2. Voy a decidir que el fragment 1 sea el fragment por defecto, y eso es lo que se va a cargar por defecto en este fragment. Hacemos la prueba hasta ahí. Bien, esperamos al Gradle. Ahí está. Por defecto se ha cargado el fragment número 1. Por defecto. Pero bueno, nos falta darle la funcionalidad de estos botones para que modifiquen la interfaz que está ahí y se cargue solamente el fragment que corresponde. Bueno, un detalle acá. Así como lo vemos, pareciese que el fragment es a pantalla completa porque está ubicando prácticamente todo. Creo que el tamaño que le dimos acá es muy grande. Vamos a reducirlo un poco, a ver, a 600 dp. Fíjense que ahora abarca un tamaño más o menos casi de todo el espacio disponible, más o menos todo, pero no es absolutamente todo. Y eso es lo correcto. Nosotros tenemos control sobre el espacio en el cual se va a cargar el fragment. Y bueno, nos falta darle funcionalidad a estos dos botones. Hasta aquí cumplimos entonces el diseño de la actividad principal, lo que se va a mostrar en los fragments, y nos falta cargar los fragments, todo el código para cargar los fragments. Entonces, estos se van a lanzar al momento de lanzar la función de cada uno de los botones, de hacerle clic. Así es que acá necesitamos darle un onClick. Acá voy a utilizar la función reemplazar fragments 1. Aunque los códigos son muy similares, podría utilizar una sola función con un tag, pero no lo voy a hacer para que podamos ver cómo es todo el proceso de carga. Entonces tengo reemplazar fragment 1, reemplazar fragment 2, reemplazar fragment 1 con una vista y reemplazar fragment 2 con su respectiva vista. Ahí está. ¿Cómo se reemplaza un fragment? Voy a utilizar dos formas. Solamente son formas en Kotlin de escribir. Ambas hacen prácticamente lo mismo. La primera es un estilo más antiguo que viene de la sintaxis Java. Necesito una variable de tipo fragment manager, así es que lo voy a llamar fmanager a mi variable, y en esta variable tengo que asignar un elemento implícito de la misma actividad, que es el support fragment manager. Es una variable que viene en todas las actividades para gestionar el soporte al manejador de fragments. Entonces no tiene que tener ningún tipo, solamente debo instanciar a partir de ahí. Cambiar un fragment implica cambiar una transacción o realizar una transacción de fragments. Entonces necesito otra variable
fTransaction le voy a llamar, y de esta variable que he instanciado, fManager, voy a iniciar una transacción de fragmentos. Entonces, los fragmentos no deben pertenecer a la pila de aplicaciones, es decir, no tienen que modificarse con este botón, porque su idea implícita de funcionamiento lo impide. Es decir, al hacer botón acá, no tengo que cambiar de fragment, no. Entonces, para ello debo asegurarme con add to backstack null, o sea, no agregando a la pila de aplicaciones que están detrás en espera para presentarse en la pantalla principal de Android. Esto es el proceso de preparación del fragmento, y pues acá simplemente tengo que reemplazar el fragmento con lo que yo quiero cargar. Entonces, ¿qué tengo que reemplazar? De la clase R, el punto ID, el espacio que yo he reservado se llama contenedor fragment, y acá, ¿qué es lo que voy a reemplazar? Voy a reemplazar con fragment1 punto commit. Ahí está. Esta es una forma de hacerlo. Lo único que varía es la forma de escritura en sintaxis. Todo parte de Support Fragment Manager. Entonces, en esta segunda forma voy a utilizar Support Fragment Manager, Begin Transaction. Voy a empezar una transacción. Estoy utilizando esto y directo esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Invoco apply para crear una nueva función acá, una función implícita, y acá adentro directamente reemplazo el contenedor fragment con, en este caso es para el segundo fragmento, fragment 2. Nada más. ¿Dónde va este add to backstack? Va justamente por debajo. Add to backstack en null. Y bueno, el commit acá adentro. Diferencia, funcionamiento ninguno. Este es sintaxis de Java y este es sintaxis de Kotlin. Cada uno tiene a criterio cuál es mucho más práctica. La idea de Kotlin pues siempre ha sido hacer que la escritura sea mucho más fácil, mucho más humanamente legible. Y bueno, creo que es una opción interesante de acá. Bien, vamos a hacer la prueba. Ahí está. Cargo fragment 2, cargo fragment 1. Cargo cada fragment de forma independiente. Ahí está. Y básicamente podemos utilizar con esto un fragment para ampliar nuestras posibilidades de diseño. Pues ya tenemos más opciones para crear nuestras aplicaciones. Podemos cambiar actividades, podemos cambiar fragmentos. Lo que hemos hecho acá es la base. Darle funcionalidad extra simplemente implicaría pues trabajar en las interfaces de cada fragment como si fuese una actividad normal, pero pues acá simplemente vamos a utilizar un espacio predefinido para el fragmento. Concluimos entonces nuestro ejemplo. Todo lo que hemos trabajado está acá, las láminas para que lo puedan revisar. El primer fragmento, segundo fragmento, actividad principal, proceso de creación de un fragment, y bueno, qué es lo que tenemos que borrar, qué es lo que no estamos utilizando ahora. Ya vamos a tener otra sesión donde en un ejemplo pues vemos cómo pasarle datos a un fragment para actuar directamente ahí. Así es como debe quedar. Lo mismo se debe hacer a fragment 2. Tenemos que cargar el fragmento por defecto a la actividad principal, las dos funciones para reemplazar cada fragmento para lograr nuestro resultado final.
Entonces con eso cerramos oficialmente la primera etapa en nuestro proceso de aprendizaje de aplicaciones móviles, en donde hemos visto elementos esenciales del diseño. No son todos son demasiados para abarcarlos, inclusive en todo el módulo, los esenciales para poder explorar nuestras opciones y crear así nuestros propios diseños para luego empezar a incluir más funcionalidades.